Cerca de la 1:35 p.m. comenzó la movilización. Habitantes de la comunidad Villa de Agüijita, municipio de Sabinas, Coahuila, reportaron al 911 el colapso de una mina de carbón. El accidente ocurrió en uno de los pozos de carbón que se encuentra a una profundidad de 60 metros. Por el momento, 11 mineros continúan atrapados. Pudieran ser más. Un trabajador identificado como Raimundo, de 33 años, logró salir por otro pozo e informó que el agua llega a 30 metros. De acuerdo con el gobierno estatal, se rompió la pared de un río subterráneo y esto generó la inundación que no deja salir a las personas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que esta mina inició operaciones en enero de este año, sin que hasta la fecha se haya reportado alguna incidencia. Tampoco se ha recibido reporte por algún acontecimiento que atente contra la seguridad de los trabajadores. El colapso de esta tarde no ha sido el único ocurrido en una mina en Coahuila. El más relevante tuvo lugar el 19 de febrero de 2006. La mina Pasta de Conchos en la región carbonífera de Sabinas tuvo una explosión por acumulación de gas metano. 11 trabajadores lograron salir, con quemaduras de primero y segundo grado, mientras que 65 mineros murieron. Durante los trabajos de rescate se recuperaron los cuerpos de 2 víctimas, pero hasta la fecha permanecen los restos de 63 mineros. En febrero pasado, el gobierno federal comenzó el rescate que se estima terminará en agosto de 2024. Un desastre más minero en Coahuila. Así están las cosas, Jorge. Un desastre más minero en Coahuila que se repiten. Lo recordábamos ahora con lo de Pasta de Conchos. Esto ocurrió hoy cerca de la 1 de la tarde, este accidente en Sabinas, ahí en Coahuila. Pero nuevamente siguen siendo los famosos pocitos. ¿Qué son los pocitos? Es la forma más arcaica que hay de extraer carbón. En muchos países están prohibidos los pocitos, por lo menos con las características en que se hacen en México, particularmente en Coahuila. Son depósitos de carbón muy pequeños, donde se hace una perforación muy sencilla, tiene 1,5 metros, 2 metros de diámetro, y luego bajan a veces hasta 400 metros en condiciones muy complejas, muy difíciles. Eso es lo que provoca estos accidentes. Además, son minas, los pocitos que le dicen que se explotan una y otra vez. Y hay depósitos de agua que, como ocurrió desgraciadamente en este caso, sin la pared, como no hay ningún estudio para meterse a trabajar ahí, no hay nadie que establezca por dónde pasan los flujos de agua y demás, se rompen las paredes, se inundan y desgraciadamente fallecen mineros. Hay 10 mineros actualmente, se han salido 2, se han rescatado 2 que estaban en la periferia de la mina y por lo menos 10 mineros que están atrapados ahí en Sabinas. Y dicen las autoridades que que esta mina no había tenido ninguna queja por su funcionamiento. Apenas comenzó a trabajar en enero. Y en esos pocitos, la explotación que se hace de los mineros es terrible. No trabajan en las más mínimas condiciones. No estamos hablando de una gran mina. Además, esos pocitos le venden su producción a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad. Lo menos que tendríamos que exigir es que la CFE no le compre carbón a esos productores que son los que explotan terriblemente a los mineros y que terminan teniendo accidentes como estos, desgraciadamente, prácticamente en forma regular. Esa es la historia que no nos cuentan cuando dicen simplemente que hubo un accidente en una mina. Sí, Jorge, es un desastre y es un desastre todo lo que ha pasado con estos mineros. Y bueno, en otros temas, la historia del avión venezolano tripulado por iraníes relacionados con Hezbollah y la Guardia Revolucionaria que partió de Querétaro hacia Argentina, donde fue retenido el pasado 6 de junio, sigue dando de qué hablar. La justicia de los Estados Unidos pidió a la de Argentina incautar el avión venezolano que está retenido en ese país, según informó oficialmente el Departamento de Justicia de la Unión Americana. Al mismo tiempo, la aeronave y sus tripulantes iraníes y venezolanos son investigados por la Justicia Federal Argentina por posibles vínculos con actividades terroristas.
En el tema también se involucró el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que emitió una orden, así se llama, orden de denegación temporal, que suspende por 180 días los privilegios de importación de carga de la empresa venezolana Emtrasur, por haber adquirido la custodia o el control del Boeing 747 retenido en Argentina, que en realidad pertenece a Mahan Air, una aerolínea iraní que ha estado en la lista de empresas sancionadas por la Unión Americana por presuntos vínculos con terroristas. Emtrasur adquirió el avión para utilizarlo en vuelos a Irán, Rusia y otros lugares, infringiendo las normas norteamericanas. Lo que nadie responde es qué estaba haciendo ese avión en México, qué transportaba, cómo se le autorizó aterrizar en varias ocasiones cuando estaba reportado por las autoridades estadounidenses y de otros países de América Latina a nivel global. Y ese avión era un asiduo visitante al aeropuerto de Querétaro, a pesar de que estaba sancionado, y bueno, seguramente ya lo sabían aquí en México, lo tendrían que saber por las autoridades estadounidenses. De ahí partió hacia Argentina, en el que fue su último viaje. Esta es la historia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió al gobierno de Argentina confiscar el avión venezolano-iraní Boeing 747-300M, propiedad de la empresa de transporte Aerocargo del Sur, Emtrasur. El aparato está retenido en un aeropuerto de Buenos Aires por sospechas de vínculos con el terrorismo internacional. La solicitud se da tras la orden de incautación del 19 de julio de 2022, que emitió el Tribunal de Distrito de Columbia, en la que se alega violaciones a las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de la aerolínea iraní Mahan Air. Emtrasur es una filial de la venezolana Conviasa, que adquirió la aeronave en una transacción con Mahan Air, empresa que, según las autoridades estadounidenses, está vinculada con los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Fuerza Quds, catalogada como una organización terrorista por el Departamento de Estado. Además, el Departamento de Comercio estadounidense emitió una orden de denegación temporal que suspende por 180 días los privilegios de importación de carga de la empresa venezolana Emtrasur para adquirir la custodia o el control del Boeing 747. Al llegar a Buenos Aires, el avión con matrícula YV3531 tenía una tripulación de 14 venezolanos y 5 iraníes. El avión de Emtrasur llegó al aeropuerto de Querétaro, en México, el 4 de junio y despegó un día después rumbo a Caracas con 17 tripulantes, 5 iraníes y 12 venezolanos, 2 menos de los que llegaron al aeropuerto Ezeiza en Argentina. 2 tripulantes se subieron al avión en el aeropuerto de Caracas, donde supuestamente hizo una escala para cargar combustible. El Boeing 747-300 de Emtrasur aterrizó en Córdoba el 6 de junio y luego viajó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires. 2 días después despegó rumbo a Uruguay, pero le negaron el aterrizaje. Entonces regresó a Ezeiza. El ministro del Interior de Paraguay explicó que después del viaje que hizo la aeronave a Ciudad del Este entre el 13 y el 16 de mayo, fueron alertados sobre los posibles vínculos de los tripulantes con la Guardia Revolucionaria de Irán. La negativa uruguaya llamó la atención de las autoridades argentinas, por lo que luego de revisar la carga y documentación de la tripulación, los 14 venezolanos y 5 iraníes fueron retenidos en un hotel. Mahan Air está en la lista negra de Estados Unidos desde octubre de 2011 por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Conviasa también está sancionada por el Departamento del Tesoro. Uno de los tripulantes del avión, identificado como Gholamreza Ghazemi-Abbas, es familiar del ministro del Interior de Irán. Además, está vinculado con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y con Hezbollah. El 14 de junio, las autoridades argentinas realizaron un cateo en el Hotel Plaza Canning Design. Se informó que fueron decomisados los teléfonos celulares de los iraníes. En el teléfono de Ghazemi se encontraron capturas de pantalla de Qasem Soleimani, excomandante de las fuerzas Quds, muerto en un bombardeo estadounidense en Bagdad. En los equipos también había videos y fotos de armas, ejércitos, dirigentes y personas que habrían sido asesinadas. La reacción de Teherán fue calificar los hechos como propagandísticos.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, decidió mantener retenidos a 7 de los 19 tripulantes de la aeronave. Concluyó que algunos tripulantes estaban instruyendo a otros en el manejo del avión. Sin embargo, dijo tener dudas de si se trataba de la actividad principal o si era para realizar maniobras ilícitas diversas e indeterminadas que afecten la seguridad nacional y regional. En el caso de la tripulación restante, se les regresaron sus pasaportes y deben presentarse a declarar periódicamente. Bueno, este es un caso que, como le decíamos, sigue dando de qué hablar en todos lados, menos en México. Es como si no hubiera partido de aquí ese avión. Estados Unidos intervino esta misma semana con estas nuevas investigaciones, con estas nuevas sanciones. En Argentina fue todo un escándalo. Lo mismo ocurrió en Paraguay y en otros países, en Uruguay, que no lo dejó aterrizar. Y nosotros, de donde salió este avión, donde abordaron, llegaron, ahí había hasta 19 tripulantes en este avión, 5 iraníes, 14 venezolanos en un avión de carga. Es insólito y no hay una sola explicación. No hay una explicación siquiera de cuál es la carga que llevó. Llevaba, se supone, repuestos automotrices, una pequeña cantidad. No se sabe quién los vendió en México, nadie los reclamó en Argentina. Pero además, si lo hubieran reclamado, tanto los que los vendieron en México como los que compraron en Argentina, estarían violando las leyes de la OFAC, de la organización esta que sanciona a los que tienen relaciones en Estados Unidos, que tienen relaciones con grupos considerados terroristas. El avión partió de Querétaro, de México, el 4 de junio, llegó el 6 de junio a Córdoba, se supone que hizo una escala en Caracas, donde subieron otros 2 tripulantes más de origen iraní. El 6 de junio, cuando quiso llegar a Buenos Aires, no pudo llegar a Buenos Aires porque había niebla en Buenos Aires y bajó en Córdoba, una ciudad que queda por esta zona, ahí en Argentina. Cuando bajó en Córdoba, partió hacia Buenos Aires y ya fue reportado. En Córdoba no le quisieron, ni la empresa estatal que se llama YPF, ni Shell le quisieron cargar combustóleo porque el avión ya estaba reportado. Con lo que tenía viajó a Buenos Aires. En Buenos Aires tampoco le quisieron repostar combustible, fue hacia Montevideo. En Montevideo no le permitieron aterrizar y regresó a Buenos Aires, donde finalmente fue incautado el avión con sus tripulantes que están unos y otros bajo investigación. ¿Por qué están bajo investigación? Por muchas razones, por las relaciones, por los tripulantes, por los personajes. Pero mire usted, en las últimas 3 semanas antes de ser detenido, este avión había estado 2 veces en Córdoba, en Argentina, había estado 5 veces en Caracas, 2 en la isla de Aruba, en República Dominicana 2 veces, 4 veces en Teherán, en la capital de Irán, en Ciudad del Este, Paraguay, Ciudad del Este, donde se unen Paraguay, Argentina y Brasil, es el reino del tráfico de drogas y de armas. En Belgrado, en Serbia, 2 veces, en Moscú 1 vez y 2 veces en Querétaro, solo en las últimas 3 semanas. Este es un tema que habrá que seguir analizando. Este es un tema que en última instancia sigue siendo un tema de seguridad, porque se podrá pensar que Estados Unidos tiene fuerzas disminuidas, que Biden es un presidente débil, lo que usted quiera, pero aquí estamos hablando de relaciones con grupos internacionales que se consideran terroristas, y eso es un tema muy grave que trasciende a cualquier gobierno estadounidense, trasciende a quien sea el inquilino de la Casa Blanca. Pueden cambiar de presidente, las instituciones en ese sentido siguen funcionando. Llama profundamente la atención que desde el 4 de junio que partió este avión de Querétaro hasta ahora, en México no se ha dicho una palabra al respecto. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Otro periodista y dueño de un medio de comunicación fue asesinado ahora en Guanajuato. Se trata de Ernesto Méndez. Murió ayer en un bar, más bien lo mataron ayer en un bar a las 11 de la noche junto a otras 3 personas. Otro periodista más asesinado, ahora en Guanajuato. Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz en San Luis de la Paz y con gran trayectoria en diversos medios del estado. La noche de este martes, un comando llegó al bar propiedad de la familia del comunicador en la colonia Cerro Prieto, en San Luis de la Paz, y disparó contra los asistentes. Ernesto Méndez y 3 personas más murieron. Guanajuato es de los estados más violentos del país. Ahí operan el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. La organización Artículo 19 denunció que el periodista tenía antecedentes de amenazas, por lo que pidió una investigación exhaustiva de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Además, solicitó al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas que se otorgue a los familiares de Ernesto y a sus colegas medidas de protección. Horas antes de ser asesinado, el también empresario anunció que obtuvo la concesión de la Feria Regional del Noreste, que se llevará a cabo del 11 al 29 de agosto en el municipio de San Luis de la Paz. Con el asesinato de Ernesto Méndez, son 13 periodistas asesinados en México en lo que va de 2022. José Luis Gamboa Arenas en Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado López en Tijuana, Roberto Toledo en Michoacán, Ever López Vázquez en Oaxaca, Jorge Luis Cameros Azueta en Sonora, Juan Carlos Muñiz en Zacatecas, Armando Linares López en Michoacán, Luis Enrique Ramírez Ramos en Sinaloa, Sheila Joana García Olivera y Yesenia Mollinedo Falconi en Veracruz, Antonio de la Cruz en Tamaulipas y Ernesto Méndez en Guanajuato. Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa concedió el Gran Premio de la Libertad de Prensa a 13 periodistas asesinados en México de octubre del año pasado a julio en memoria de su labor. La organización Reporteros Sin Fronteras clasificó a México por 3er año consecutivo como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, Ernesto Méndez es el 13º periodista asesinado en lo que llevamos de este año, prácticamente 2 por mes, y tampoco pasa nada. Las autoridades lo ven como un caso más. Lo cierto es que esto es un escándalo a nivel nacional e internacional. Este tipo de agresiones, la cotidianidad con la que se cometen, la forma en que se cometen, son agravios a la libertad de expresión, agravios a los medios de comunicación, agravios a la democracia, que no puede ser que no tengan respuesta o que no tengan una respuesta de fondo realmente de las autoridades. Bien. Bueno, Jorge, es un desastre, porque además de todo hemos visto muchísimos casos y cuántos detenidos hay por todos estos periodistas asesinados. Se está atentando contra seres humanos, pero también se está atentando contra la libertad de expresión de quienes ejercemos esta profesión. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga la muerte de Enrique Ramírez Torres. Él es subdirector de Capital Humano de una universidad privada. Su cuerpo fue hallado ayer en una cajuela de una camioneta en la alcaldía Miguel Hidalgo. Una de las líneas de investigación es que sería por su ámbito laboral. La universidad ya lamentó los hechos. Bueno, ahí otro asesinato que no se explica, que no se sabe. Hoy decían las autoridades que presumían que había sido asesinado. Tenía un tiro en la sien y estaba encajuelado dentro de su coche. No creo que se haya suicidado, la verdad. Pero bueno. Vamos a otro tema. El libro de Jared Kushner, el yerno y asesor de Donald Trump sobre su paso por la Casa Blanca, sigue proporcionando información respecto a la turbulenta relación entre México y Estados Unidos durante la campaña y el gobierno de Trump. Pero las lecturas que se desprenden de ese texto son muchas, como la amistad y el reconocimiento que hace Kushner de Luis Videgaray y la burla que termina siendo de quien fue el negociador de esta administración en el TEMEC, actual embajador de México en China, Jesús Seade. El foco de atención se vuelve a centrar en varias páginas del libro de Jared Kushner, Rompiendo la Historia, Memorias de la Casa Blanca. Describe lo sucedido a puerta cerrada en este lugar durante la presidencia de Donald Trump. Kushner dedica un apartado a quien fue secretario de Hacienda y canciller de México en la administración de Peña Nieto.
Describe que entabló una amistad con Videgaray, a quien incluso llamó por teléfono la noche en que Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, en noviembre de 2016, porque dijo, Videgaray siempre fue un convencido de la victoria de Trump. Kushner reconoce que se hizo cargo personalmente de la política de Estados Unidos hacia México de una forma tan cercana que el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, reprochó la situación. Explica que el centro de su atención era no dejar morir el Tratado de Libre Comercio, uno de los episodios más difíciles en la administración anterior, debido a la filtración de un documento en abril del 2017. En ella, Trump ordenó a su equipo redactar una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Telecán. Por ello, Kushner recibió una llamada de Videgaray, quien le advirtió, esta es una pelea en la que México va a morir, pero Estados Unidos perderá una pierna y un ojo. Para cuando las negociaciones del TEMEC se tenían que cerrar en 2018, había un invitado más debido a la transición de poder en México. Era Jesús Seade, entonces representante de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En su libro, Jared Kushner relata que Estados Unidos tenía problemas para que México y Canadá aceptaran la oferta sobre la llamada cláusula de extinción relacionada con el vencimiento del acuerdo. Explica que ninguno de los dos países la quería, bajo el argumento de que crearía incertidumbre entre los inversionistas. Seade desconocía que Kushner y el canciller mexicano Luis Videgaray, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya habían trabajado para acordar un vencimiento después de 16 años. Pero en una reunión, Jesús Seade interrumpió la introducción de Kushner y sugirió una expiración de 12 años, lo que calificó Kushner como un error, porque eso favorecía solo los objetivos estadounidenses. Seade se convirtió en subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de López Obrador y se ha desempeñado desde septiembre pasado como embajador de México en China. En junio pasado, el presidente le pidió a Seade que ayude a su gobierno a responder una queja de Estados Unidos sobre la política energética que pone en riesgo el TEMEC. Mire, lo interesante de este tipo de libros, que no se hacen en México. En México los políticos escriben libros sobre las reproducciones de los sapos, no sé, lo que usted quiera, pero no abordan realmente lo que ocurre tras bambalinas, lo que platican, los acuerdos que llegan. Este libro de Kushner, más allá de la opinión que uno tenga de Kushner o de Trump, es muy interesante porque estuvo en el corazón del poder de la administración Trump y platica cómo se dieron muchas relaciones y cómo se establecieron muchos acuerdos. Queda claro que todo esto que se habla muchas veces de protección a Videgaray y demás, por lo menos durante la administración Trump, de la forma en que habla Kushner de Videgaray, no iba a haber ninguna persecución ni nada parecido contra Luis Videgaray. Lo ven como un personaje importantísimo en la relación. Terminan brindando con él con tequilas y con vino Malbec cuando se firma el tratado. Eso es lo que cuenta Kushner. Se burlan de Jesús Seade por sus propuestas que no tenían mucha relación con lo que estaba proponiendo, incluso proponiendo cosas que iban en contra de los intereses de México. Eso explica también, por ejemplo, la tardanza en el reconocimiento del triunfo de Joe Biden o la mala relación que tenemos hoy con el gobierno de los Estados Unidos. Sin duda, la relación es cada vez más tensa y mientras tanto comenzaron las primarias en los Estados Unidos para diversos cargos que se disputarán el próximo mes de noviembre y en el hecho es el posicionamiento ante Donald Trump, a favor o en contra. Ahí se están marcando las candidaturas. Sí, entre los republicanos, los pro-Trump han ganado varias posiciones, aunque sorprendió, y es un aviso sobre los límites que no se deberían poder pasar. El rechazo que se dio en la muy conservadora Kansas a la pretensión de prohibir el aborto. Se presentó un referéndum, fue rechazada la prohibición del aborto por la población de Kansas. Esto fue una verdadera victoria para los derechos de las mujeres, menoscabados por la decisión de la Corte Suprema de negar el derecho al aborto que se había impuesto en los Estados Unidos, Viviana, desde los años 70. Bueno, y también están los candidatos demócratas en Arizona, Katie Hobbs, la secretaria de Estado de la entidad, y que se enfrentó frontalmente con Donald Trump en el reconocimiento de las elecciones para el 2020. Derrotó ampliamente a Marco López, un buen candidato de origen mexicano.
con posibilidades. Pero en ese partido apostaron por una mujer como Hobbs, que se enfrentará a una de las más fervientes defensoras de Donald Trump en el Partido Republicano. Mientras Trump trata de cerrar todas las válvulas para no perder ningún tipo de control sobre el Partido Republicano, con todas estas y otras candidaturas, los demócratas parecen estar definiendo un perfil de candidatas, en muchos casos mujeres, con posiciones firmes anti-Trump, pro-aborto, pero de políticas más centristas. A ver cómo evolucionan estas primarias que apenas están comenzando. Ya nos vamos bien. Ya nos vamos, Jorge, pero como siempre lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, consulte los contenidos de Todo Personal. Está ahí nuestro canal de YouTube, lo puede ver, simplemente escanea el QR que aparece en pantalla, lo lleva directamente a los reportajes especiales y lo que usted se perdió aquí de Todo Personal. Descanse, sueñe bonito y por supuesto nos vemos mañana aquí en una cita muy puntual a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.